Es una mesa dedicada entonces a narrativa chilena reciente, en las cuales es cuestión de cuerpos, sujetos y espacio, ¿no? Y tenemos 4 participantes: María Eugenia Cocali de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a hablar de una novela muy reciente, o relativamente reciente; Felipe Adrián Ríos, que es de la Universidad de Anáhuac de Querétaro, que nos va a hablar de un escritor chileno joven, Diego Zúñiga; Marta Cristina Barbosa, que es de la Universidad de Salta, sede regional de Tartagal, que nos va a hablar de Diamela Eltit; y Sergio Aliaga, que también es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el que también va a referirse a Diamela Eltit. Entonces, bueno, voy a terminar dándole la palabra a María Eugenia Cocali. Adelante entonces y muy buena continuación. Que les vaya muy bien. Sí, será sin duda una magnífica mesa, como todas las otras. Gracias. Un abrazo, Fernando. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una presentación que se llama Ricardo Nixon School, una crónica desde el Oasis. Dentro de la denominada narrativa chilena reciente, fuertemente influida por las demandas del neoliberalismo, la figura de Christian Geise destaca por la manera en la que aborda las representaciones sociales desde un margen que funciona tanto desde lo puramente pragmático. El autor vive en Vicuña, que es una ciudad que está alejada del centro del país, como desde lo temático discursivo. En esta novela corta, el relato enfrenta a un licenciado en letras, estudiante de magíster, a la obligación de autosustentarse haciendo clases. Para ello consigue trabajo en el Ricardo Nixon School, que desde su nombre entrega las primeras claves sobre las cuales pueden leerse las representaciones del capitalismo en la narrativa chilena reciente. La primera de ellas es la que hace referencia a la traducción del nombre de Nixon al español, pero conservando la idea del school gringo como signo de una sociedad altamente aspiracional. Geise lo describe así, y cito: el Ricardo Nixon School quedaba en Viña del Mar. Era puro nombre, porque el establecimiento era bien roñoso, una casa de 2 pisos con un patio trasero de 4x4, rodeado por 2 mediaguas que servían de sala. Tenía mala fama, allí llegaba lo que votaban de otros colegios, y me parece que eso último incluía también al cuerpo docente. La segunda clave se refiere al negocio de los colegios particulares subvencionados en un país que se alza como el estudiante aventajado en la implementación del modelo económico neoliberal. Lo que propongo es que Ricardo Nixon School se presenta como una radiografía novelada de la influencia norteamericana en la conformación de la sociedad chilena actual, pero narrada desde una perspectiva irónica que se contrapone a las ambiciones de productividad y eficiencia del modelo neoliberal, una realidad precaria y precarizante apenas sostenida gracias al grotesco de la hipocresía colectiva. Bueno, eso es lo que yo envié cuando hice la postulación a Jaya. Y eso fue una semana antes de que comenzara el estallido chileno del 18 de octubre. Es decir, debo haberlo enviado el 7 o 8 de octubre. Y si bien la latencia del descontento ya estaba presente, desde esa fecha las cosas han cambiado mucho para quienes habitamos este territorio. Puse en mi presentación que Ricardo Nixon School ironizaba con el lenguaje aspiracional del ser chileno apabullado por el deseo de pertenecer a una clase social que no le correspondía, tomando en consideración que el país se presentaba como este estudiante aventajado del modelo. ¿Qué es lo que se pone en tensión a partir del 18 de octubre de 2019? Precisamente esa grieta, ese hastío del abuso de un modelo que no considera las legítimas demandas sociales en función de mantener y sostener una economía basada en indicadores de eficiencia. Por eso se me vino a la mente la cita de Baudelaire que propagó ampliamente al ser epígrafe que usó Bolaño para 2266 de un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. El día 9 de octubre, a 9 días del estallido chileno, el presidente Sebastián Piñera dijo en una entrevista, y lo cito: Argentina y Paraguay están en recesión.
México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande, Colombia con un resurgimiento de las FARC y las guerrillas. En medio de esta América Latina convulsionada, vemos a Chile, un verdadero oasis con una democracia estable. El país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Eso dijo Piñera 9 días antes del estallido de octubre. El oasis de pujanza al que se refiere Piñera estaba lejos de ser igualitario. La supuesta maravilla del modelo de crecimiento chileno se forjó a través de la desigualdad más descarnada que ha quedado en evidencia luego del estallido y que se ha recrudecido con la pandemia. La necesidad imperiosa de diferenciarse del resto de Latinoamérica se establece no solo a nivel discursivo y no tiene un relato en las prácticas sociales que conforman el entramado cotidiano de las necesidades más básicas. En este sentido, la novela cobra una relevancia inesperada, ya que puede leerse a partir de las claves de distanciamiento que se desprenden del discurso de Piñera. Si bien el texto fue publicado con años de anterioridad, la posibilidad de que sucediera un estallido como el que estamos viviendo se prefigura en los antecedentes que en ella se presentan. ¿Cuáles son estos antecedentes? La novela está plagada de indicios que permiten acercarse a la idea de una sociedad que está harta de exigencias asfixiantes, sin contar con los recursos mínimos para poder llegar a ser funcional. Arturo Navarro, el protagonista, es un profesor que debido a sus necesidades de sobrevivencia, deja un magíster que estaba cursando. Si bien considera que ya no es tiempo para vivir de su supuesta genialidad, la verdad es que los apremios de la cotidianidad son más fuertes. Como estrategia, el protagonista prefiere escudarse en la poca utilidad de contar con un grado de estas características. Cito: púdranse en su mierda pedante, manga de monosabios, se creen la raja y son la plasta más inútil de este país. El narrador descalifica los estudios de posgrado en literatura con los mismos criterios que utilizaría el lenguaje del capitalismo. El tono constantemente cínico del narrador lo ubica en un limbo en la historia. Está dentro de los sucesos, pero prefiere contarlos con una distancia que no lo hace cómplice. Para referirse al colegio señala que, cito, se aplica un decreto educacional inventado para la enseñanza de adultos, pero acá, con las coimas correspondientes, se aplicaba a jóvenes menores de 18. Así es que los alumnos no tenían ni educación musical, ni arte, ni tecnología, ni ninguna de esas pajas que exigen en la educación tradicional. Tampoco había ramos electivos, así es que solo debía hacerse un mínimo requerido para sacar el cuarto medio, fingiendo que se iba a un colegio de verdad. Si bien el narrador busca ser mordaz y gracioso, y lo logra muy precariamente, me gustaría detenerme en dos afirmaciones de esta presentación que hace el colegio. La primera de ellas se refiere a la cantidad de asignaturas que no están incluidas en el proceso de formación del Ricardo Nixon, y que la señala como esas pajas que se exigen en la educación tradicional. Se puede vincular con lo anterior, ¿no? La poca utilidad para el funcionamiento del sistema del estudio de la literatura, tanto como de las artes musicales y todas esas que menciona. No es fácil reconocer el lugar de enunciación que adquiere el narrador. ¿Está de acuerdo con este tipo de educación? ¿Se siente superior a los demás profesores? ¿Se siente sobrecalificado por ser estudiante de un magíster? Constantemente juzga, constantemente establece distancias. Al describir la sala de clase lo hace fijándose en los siguientes detalles. La sala era pequeña y estaba hasta los topes con la fauna colegial más extraña que había visto hasta entonces. Frente a mí tenía una treintena de estrambóticos y amenazantes seres que me miraban fijo o con indiferencia, o bien no me miraban, ni a mí ni a nada. ¿Y qué pintas, compañero? Había uno con los pelos parados para todos lados, la cara llena de espinillas y una chaqueta de esas con puntas de fierro. Pero eso no era lo más cuático. El muchacho usaba unos lentes de contacto blancos tipo Marilyn Manson, y como él había otros. Por allá un punk con moicano que parecía un escobillón viejo, más allá un metalero, chascón y de ojos pintados, con más hoyos que jeans. Y sus respectivas pandillas diseminadas por la sala. Por el fondo, un flaco que consumido por el SIDA o la paja, no sé muy bien. La diferencia se interpreta como una amenaza. El narrador categoriza a su estudiante en función de estereotipos marginales que generan en él una suerte de inseguridad en su rol de profesor. Sin embargo, y a pesar de estar abusando del lenguaje propio del capitalismo más salvaje, que excluye cualquier tipo de diferencia o la integra para transformarla en un bien de consumo,
El narrador prefiere la distancia prepotente y quien se sabe poseedor de un capital cultural más complejo. Sí, 2, 1. Sí, no sé si están todos, pero sí. No, sí, pero digo, así los puse de 2 en 2 para... Están bien. Les pedimos apagar sus micrófonos, por favor, en lo que están las conferencias. Gracias. Adelante, Kena. Aquí cabe ir un poco más allá, porque Arturo Navarro representa en sí mismo el fracaso de un sistema académico en el que mentes brillantes están a disposición de una competencia por quién escribe más papers, quién es más citado en revistas indexadas, quién ocupa mejores lugares dentro del entramado laboral de una carrera académica. Él, por motivos económicos, se ve obligado a abandonar esta senda y transformarse en un trabajador de la educación al interior de un modelo en decadencia. Dice él: yo no había estudiado para profesor. Hice una licenciatura en letras, pensando siempre que iba a terminar haciendo otra cosa. Editor, escritor, cineasta, cualquier cosa menos profesor. La verdad es que ni siquiera me había puesto a pensar que algún día tendría que ganarme la vida sudando, sino más bien recogiendo los frutos de mi supuesta genialidad. Por eso no estudié pedagogía, y por eso entré al magíster aprovechando el tiempo y el apoyo de mis padres. Como bien señala Dámaso Rabanal, Ricardo Nixon School es una novela donde los personajes materializan la hipocresía como rasgo naturalizado del sujeto nacional. Su vida dialoga y se tensiona entre lo que es y lo que se desea ser, así como también marca un rasgo entre lo que se piensa y lo que se hace, lo que se reflexiona y lo que se dice. El protagonista es un astuto sobreviviente del modelo neoliberal que confunde estrategias de posicionamiento con oportunismo. Por lo tanto, desea lo efímero y no la trascendencia. Abraza la profesión docente por dinero mal pagado y no por vocación, e idealmente sin causar revuelo, pues la forma de sobrevivir es la mentira como práctica y resolución de problemáticas individuales. La colectividad está anulada y supervisada y solo aparecerá con la mediación de la violencia como agente igualador de las personas. La particularidad de esta novela en el contexto actual es que se erige como una crónica de los sinsabores del sistema educativo chileno, donde se ponen en tensión estas aspiraciones individuales con las posibilidades precarias que ofrece. A modo de conclusión, me gustaría señalar que, sin ser el mejor texto de Geise, plagado de intentos por situarse en la ironía y por emular la oralidad sin éxito, bien se puede ver en ella las marcas de un sistema económico, político y social en crisis, donde las palabras ya no se pueden manejar de manera directa, sino refugiándose en la ubicuidad. Como ejemplo de ello está el emplazamiento que el narrador hace a sus estudiantes en el primer día de clase. Escuchen, niños de mierda, vamos a empezar rayando bien rayada la cancha. En primer lugar, exijo respeto y consideración. Soy una persona, no un monigote. Eso debería haberles dicho de entrada, y quizás hubiese recibido algo de respeto, pero no. La amenaza a la que hice referencia antes se establece a nivel discursivo y modela comportamientos y cuerpo. Y se juega constantemente un tira de floja, dice Geise, donde el muchacho insolente, contestador, aniñado, prepotente, y donde el profesor es un pobre mártir que ya no puede pasar la goma por la chuleta, pegar cachetadas, tizazos, patadas, todo por esto de la psicología actual. Y bueno, la verdad está bien que sea así. Las cosas se arreglan mal a patadas. Pero qué ganas dan a veces de mandarle un charchazo a uno, de darle vuelta a la cara de una cachetada y agarrarse con el imbécil del moño en medio de la clase como en igual. Se ponen entonces en tensión los roles de cada uno al interior de un diseño fallido, marginal. La desesperanza aprendida funciona para ambos lados y el fracaso no es otra cosa que un llamado de auxilio de lo que muy pronto se transformaría en el estallido social que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Cocali. Quien les habla es Felipe Ríos. Voy a estar moderando esta mesa y participando también en ella. Si les parece bien, lo que hacemos es seguir el orden del programa y luego abrimos micrófonos o bien, si es que ustedes plantean alguna pregunta a alguno de los ponentes por chat, yo voy a, con todo gusto, leerlas, ¿sí? Bueno, entonces,
Lo que acabamos de escuchar fue la primera presentación de la doctora Kokály acerca de esta novela de Christian Heyse, Ricardo Nixon School, y ahora me toca a mí con una ponencia que se llama Otra tierra baldía, el desierto como espacio y función en la narrativa de Diego Zúñiga. Empiezo para que tengamos tiempo, también sobre todo para el asunto de la discusión, que es lo más rico siempre, y para no pasarme del tiempo también de los 20 minutos. Bueno, un saludo a todos, aquí los colegas que veo acá de México, de España y de Chile. Si realizáramos una evaluación crítica de estos 20 primeros años, advertiríamos que en el panorama literario chileno se ha dado una coexistencia de al menos 4 generaciones de escritores en proyectos narrativos que a ratos convergen, pero que la mayoría de las veces tienden a excluirse. Aunque en una porción de sus obras las generaciones tienen como premisa la recuperación de líneas secundarias o de recovecos de la memoria dictatorial y postdictatorial, estéticamente hablando, los resultados de esa apropiación no son siempre satisfactorios. Trasnocturno de Chile, por ejemplo, donde Roberto Bolaño, un escritor nacido en los años 50, se apropiaba de una voz delirante del que fuera paradigma de la proyección autoritaria pinochetista en el campo literario chileno, Sebastián Urrutia Lacroix. Quien va apareciendo con fuerza es el escritor Alejandro Zambra, nacido a mitad de los años 70. Zambra es portador de 2 asuntos: una novela brevísima, desafiante a las novelas mamut bolañanas, llamada Bonsai, y un concepto que presenta en una crónica del año 2009 y al que luego da textura en su novela Formas de volver a casa, del año 2011. Ese concepto es la literatura de los hijos. Cito a Zambra: quienes nacimos a comienzos de la dictadura crecimos buscando y contando la historia de nuestros padres y tardamos demasiado en comprender que también teníamos una historia propia. Fin de cita. Esa premisa, la de recuperar el lugar de enunciación de la infancia en tiempos de dictadura, ha implicado durante los últimos 10 años formular una directriz creativa y también editorial donde novelas y cuentos de marcado carácter autobiográfico pretenden recuperar efectivamente esa historia propia, diversa a la supuestamente maniquea y sesgada de los adultos. Aquí, además de Formas de volver a casa de Zambra, es posible nombrar Cercada de Elina Meruane, Animales domésticos de Alejandra Costamaña, Buen Salida, Space Invaders. En esas obras se advierte una enunciación narrativa que en la mayoría de los casos, menos Bizama quizá, cuyo proyecto es más complejo, se acopla a un pacto autobiográfico, así como Philippe Legendre lo entiende, donde las circunstancias históricas o públicas, por ejemplo el caso de Goyados en Space Invaders, o la manipulación televisiva de los incidentes durante la visita de Juan Pablo II a Chile, en Formas de volver a casa, se equiparan con los acontecimientos domésticos o privados de aquellos que fueron niños, pero que no podían hablar durante los años negros del pinochetismo. No obstante, la generación nacida de los años 80, la que apenas sabía hablar o bien estaba naciendo para el plebiscito de 1988, inclinó la balanza y comenzó a escribir casi sin revestimientos literarios de por medio, exclusivamente desde esta última zona. La dictadura quedaba como un borrón allá atrás y Pinochet como un fantasma que podía exorcizarse gracias a la alegría que había llegado con los gobiernos de la concertación y el crecimiento económico. En esta propuesta de autores más jóvenes encontramos La Resta de Alea Trabuco, colección particular de Gonzalo Eltes, Qué vergüenza de Paulina Flores y Camanchaca de Diego Zúñiga, en cuya obra me detendré para esta ponencia. En la mayoría de estos casos los hijos se enfrentan a los padres, como en una reescritura de la carta kafkiana, pero a la chilena, y en ese enfrentamiento se asume la búsqueda de la propia identidad. A esas historias de infancia post-plebiscito, que no siempre dieron el ancho y se quedaron solo en el plano de narraciones, cuando mucho interesantes, solo para la familia del propio narrador o narradora, se le denominó, estirando irresponsablemente el término, como literatura de los nietos. Nada más hay Economic Enterprise, pero Economic and Enterprise no. Antes de delinear algunas características propias de la narrativa de Zúñiga, me parece imprescindible traer a colación algo que ya he afirmado en el artículo Dictadura, Memoria y Escuela, la compleja enunciación de los hijos, aparecido justo en este 2020 pandémico. Creo que la literatura de los hijos no existe como tal, y si existe solamente como señalamiento antojadizo para un corpus de novelas escritas muchas veces con el fin de alimentar el narcisismo primario de la niñez, o bien una línea editorial. Como concepto crítico, epistemológicamente hablando, es poco operativo y no logra explicar la propuesta de algunos de estos escritores. ¿Hay realmente una historia propia que contar que devela identidad individual? ¿O bien las estructuras del lenguaje solo se ocupan, si eso es posible, Jacques Derrida diría que no, de hecho, que es al revés, para darle sentido a apenas ciertos balbuceos acusadores?
Si bien esta ponencia no tiene por intención este contrapunto crítico, conviene decir, para comprender mejor al autor convocado, que intentar narrar la infancia no pasa quizá por anotar en los márgenes del libro de los padres algunas líneas para la matización de la historia del Chile de los años 70 y 80, sino paradójicamente e inconscientemente por querer ser incorporados a plenitud en ese libro de los padres, ya que aún no se consigue, en palabras de Carlos Droguet, matar a los viejos. Como nos enseñara la lección de la intertextualidad en el proceso de la escritura misma, no se hace más que sobreescritura, y conseguirse una identidad implica, en la mayoría de los casos, entrar en una cámara de ecos que para que la propia voz destaque, se necesita algo mucho más que algo que decir. Al menos en la primera parte de su producción, Zúñiga es consciente de ello, y justamente su cámara de ecos irá más allá de la literatura de los hijos, brincándose en Camanchaca y Racimo, sus dos primeras novelas, a Zambra, Fernández y Bizama, y adueñándose de herramientas enunciativo-literarias del campo de experimentación de generaciones anteriores. Dicha narrativa vale justamente porque desafía la literatura de los hijos y conquista un topos particular, el del desierto de Atacama, constante que vertebra no solo sus temas más visibles, como el desarraigo, el embrollado paso de la niñez a la juventud y sobre todo la dificultad de construir vínculos familiares y de pareja, sino la posibilidad misma de su enunciación. Para este estudio ocuparé el concepto de topoiesis del Grupo de Investigación Intertextualidad de la Literatura y Cultura Hispanoamericanas de Puebla, México, quien en 2017 publicaron un amplio análisis sobre la teoría del espacio. Para determinar este proceso de significación, señalan ellos, hemos acudido a un neologismo, topoiesis, a partir de las raíces griegas topos, lugar, y poiesis, hacer, que en la literatura implica el acto creativo del texto bajo el marco aristotélico de la mímesis. Diríamos que la topoiesis define esos espacios, siempre vinculados a un tiempo, que se generan en y alrededor de la creación de un texto que representa una modelización del mundo. Aquí lo más interesante de su teoría deriva en que, cito, tal espacio constituye un mundo real transfigurado a través de la relación del sujeto con su entorno. En literatura dicha espacialidad se vuelve referencial para la significación de la obra. Por una parte, en los textos de Diego Zúñiga, el desierto funciona como referente y escenario. Se trata del desierto de Atacama, cuyo peso y elementos, como la camanchaca y la oscuridad, afectan de manera evidente el comportamiento de los personajes. Pero por otro, este espacio inmenso opera simbólicamente, de formas más sutiles y alegóricas. En varias escenas de sus libros asistimos a las circunstancias de una familia o de una pareja con un desierto de por medio, lo que dificulta en los narradores la capacidad de construir fielmente una historia, y de ahí la lucidez como narrador. Dicen en Camanchaca, por ejemplo, intento observar las estrellas pero no se ve nada, es la Camanchaca. Es por ello que las tramas aparecen constantemente trufadas de reflexiones metaficcionales y de elipsis, con el fin de dar cuenta de lo inabarcable del desierto y de la imposibilidad de hacer emerger las verdades o revelaciones. Es así como en Racimo, su segunda novela, podemos leer, no somos capaces de articular un relato. Hablan de otras cosas, tratan de dar cifras, de cuantificar el horror, pero no lo consiguen. Asunto ya aparecido en Camanchaca, al decir de su narrador, cito, lo hablamos en otra entrevista, esto de abusar de los silencios, de no contar bien lo que teníamos que contar. Podemos entonces señalar de inicio lo siguiente para singularizar la narrativa de Zúñiga, tomando en cuenta tanto la teoría intertextual como el concepto de la angustia de las influencias de Harold Bloom, desconfiando de que puede recuperarse un lugar de enunciación original, asunto que no existe porque se reiteran las estructuras del lenguaje en las que todo sujeto se forma, y construyendo narratarios muy separados del lector real, es decir, saben siempre más que nosotros, de ahí la proliferación de sobreentendidos. Zúñiga saca provecho de dicha situación desde antes incluso de escribir Camanchaca, su primera novela, cuando a inicio de los 2000 se hace conocido por un blog llamado Sin ambajes ni alusiones secretas, putas asesinas. Y lo que empieza a notarse es justo esa angustia de las influencias planteada por Bloom en su ensayo del año 1973. En el poeta, por extensión en todo escritor, aparece la sensación de que se ha llegado siempre tarde, que todo está escrito. Los temas revisitados, las técnicas de enunciación ya utilizadas, etc., y se establece entonces una lucha con escritores anteriores fuertes, con el fin de disipar la angustia y sobre todo provocar un clinamen, es decir, una desviación de su producción para no sentirse siempre deudor de las tradiciones. Aquí es donde tiene lugar la prueba de fuego de las vocaciones. En algunos casos, las derrotas iniciales hacen abandonar la contienda. En otros, se exhiben las magulladuras de escritor fuerte anterior, hasta que llega un momento en que se consigue desviar los golpes del sparring
y conectar uno que otro uppercuts. Como la metáfora ya se volvió muy hemingwayana, retomemos un hecho que tiene una doble acepción. Por un lado, desde el propio blog, es reconocible que el combate librado por Zúñiga es contra Bolaño, pero con Bolaño mismo, aunque los golpes parecen más caricias. Hay un momento en el que Bloom cita a Nietzsche para reafirmar: cuando uno no tiene un buen padre, es necesario que se lo invente. Y es lo que ocurre, pues, en Camanchaca, al denostar la figura paterna biológica para dejar entrar la literaria, o sea, la de Bolaño. Diciéndolo pronto, Camanchaca combate, o se desprende más bien, del cuento Últimos atardeceres en la Tierra, incluido precisamente en el volumen Putas asesinas. En el cuento de Bolaño, B y el padre de B hacen un viaje desde el DF hacia Acapulco en un Ford Mustang del 70. Se trata de unas vacaciones que en cierta medida el padre, un hombre de acción, exboxeador, por cierto, ofrece como posibilidad de reconciliación a un hijo más bien introvertido que se lleva consigo una antología de poesía surrealista francesa. Y aquí lo kafkiano cobra vuelo otra vez. Zúñiga ha releído esto con fruición y la mitad de su novela Camanchaca resignifica este viaje bolañano, aunque su escenario es el norte de Chile, donde atravesarán el desierto de Atacama, el más árido del mundo, desde Iquique, la ciudad natal del autor, hasta Tacna, Perú, en una camioneta Ford Ranger. El motivo es un tratamiento dental que el joven narrador debe hacerse, pero igual que en el cuento de Bolaño, el objetivo final importa poco. Lo relevante es lo que ocurre en el trayecto, con un padre aferrado al volante de la Ford Ranger y su nueva familia atrás. Con una estructura fragmentaria, otra característica de la novísima narrativa chilena, Camanchaca hace clinamen de Últimos atardeceres en la Tierra al agregar dos obstáculos para la posible reconciliación entre padre e hijo. Por un lado, esa nueva familia donde parece no encajar el narrador. El desarraigo de los narradores es un asunto notorio en toda la narrativa de Zúñiga. Y por otro, la figura de la madre, quien proyecta a través del hijo una serie de recriminaciones hacia su exmarido. El narrador de Camanchaca, con problemas de peso y de socialización, parece condenado a una identidad fracturada y siempre ajena. Por un lado, en la casa materna reemplaza a edad muy joven la figura del padre ausente. Cito: desde que llegamos a Santiago decidimos dormir juntos, aunque en realidad la decisión la tomó mi mamá. Por supuesto que yo no cuestioné nada. Y por otro, parece que el sino es convertirse en su madre. Cito: mi mamá perdió todos los dientes, se tuvo que poner una placa. Pienso en mi mamá, gorda y torpe, bajando esas escaleras, y ahora bajo yo también. Por eso, ese viaje a Tacna para arreglarse los dientes abre la opción, aunque el narrador parece poco consciente de ello, de desmarcarse de la angustia de las influencias ya no literarias, sino familiares. Atravesar el Atacama con su padre y llegar a corregirse la dentadura es una posibilidad de redención. La topoiesis del desierto, entonces, opera en Camanchaca para señalar metafóricamente el gran espacio baldío que existe entre el narrador y cualquier intento de integración familiar. Al final de la novela, la anunciada Camanchaca del título, esa espesa neblina que cae de noche en el desierto de Atacama y vuelve difusas las figuras antes tan reconocibles, va cayendo también sobre la situación familiar del narrador, plagada de omisiones, de silencios, de historias a medias, y dejará las resoluciones en suspenso con una honestidad casi pueril. Cito: ahí la imagen se vuelve difusa, no sé qué viene después. Fin de cita. Casi al final de Camanchaca, la señora Mirna, encargada de la residencial del abuelo del protagonista, cito, dirá lo de su nieta que desapareció en Alto Hospicio. Su nieta está desaparecida, según ella. Algún día va a regresar, por eso no cree en la historia del psicópata. Esta mención al pasar conectará con la siguiente novela, Racimo, del año 2016, donde el telón de fondo será un hecho histórico concreto, un recuerdo vivo en los niños nortinos a principios de los 2000, que ya no tiene mucho que ver con la dictadura. El del asesino solitario Julio Pérez Silva, apodado el psicópata de Alto Hospicio, quien perpetró 14 hechos de violación y homicidio a niñas y adolescentes en dicha comuna de Iquique. Si en Camanchaca Zúñiga intentaba desviar el relato de Bolaño Últimos atardeceres en la Tierra, aquí la angustia se despertará por la influencia de La parte de los crímenes, aquella sección de 2666, el gran testamento literario de Bolaño, donde el telón de fondo son los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez, México o Santa Teresa, en la novela. En Racimo, la focalización narrativa estará centrada en un fotógrafo periodístico, Alejandro Torres Leiva, quien registra visualmente los hechos policiales y va generando conjeturas. Al igual que en 2666, vamos notando cómo el argumento se complica cuando aparecen los cuerpos vejados en el desierto, y el primer encargo del diario a Torres Leiva, reportear el caso de una virgen que llora sangre, se desvirtúa por los crímenes.
Si en Camanchaca la topoiesis estaba dada por las condiciones atmosféricas del desierto, es decir, el desierto podía sentirse en los personajes, en Racimo se logra realmente ver. Por eso Torres Leiva no suelta la cámara fotográfica ante la evidencia de que, vuelvo a citar, los periodistas no son capaces de articular un relato, ni siquiera reparan en el hombre. Por eso cobra especial interés la representación visual en Racimo, tanto las fotos como los dibujos que las niñas hacen del desierto y que Torres Leiva y la policía encuentran en sus mochilas. De esta manera el desierto de Atacama aquí se densifica y representa 3 planos convergentes. Uno para la realidad local, las muertas de alto hospicio, otro para la realidad internacional, los ataques del World Trade Center, es una novela situada en el año 2001, y otro para una realidad supranatural, el advenimiento del Apocalipsis, dimensión otorgada por García, el periodista evangélico que el periódico le ha asignado a Torres Leiva para acompañar el reportaje de la Virgen. Cito, hay que orarle a Jehová, dice García, es la única forma que tenemos de salvarnos. Voy cerrando la ponencia diciendo que la última entrega editorial de Diego Zúñiga, del año 2017, es Niños Héroes, un volumen de 10 relatos donde en ocasiones se continúa trabajando con las omisiones, un rodeo metaficcional que se vuelve elipsis funcional para alguna de las tramas, pero donde también, y desde mi punto de vista, el autor lleva a cabo una innecesaria concesión a la literatura de sus hijos, de los nietos, perdón, cuando sus leitmotiv, cómo eludir determinadas verdades para que luzcan más, y el modo en el que la topoiesis del desierto configura la percepción de sus personajes, aún quedaban por explotarse en sus textos anteriores. Por tiempo no puedo extenderme más en este análisis, pero diré que en esos 10 cuentos, lo que queda en latencia son narraciones de familias desestructuradas, el reloj que no funciona en el cuento Omega, por ejemplo, el modo en que las ilusiones infantiles se hacen trizas, como en Tierra de Campeones, o una manera poco lograda de jugar con la técnica de los relatos integrados, el vínculo existente entre el cuento Lorry Moore lee un cuento catalán y el homónimo Niños Héroes, por ejemplo. Es verdad, las tierras baldías como el Atacama son inabarcables, y esos procedimientos de topoiesis pasan por la perplejidad enunciativa, es decir, no hay palabras para expresarlo. Recurrir entonces de la descripción narrativa en Camanchaca a la contemplación fotográfica en Racimo parece un acierto, mismo que, salvo en ciertas intermitencias aisladas en los relatos de Niños Héroes, Zúñiga aún no ha desarrollado del todo. Quedará por ver en las siguientes décadas el modo en que tendrá Zúñiga de trabajar esto. Por el momento, la presencia en el campo literario chileno de este escritor empampado está justo en la encrucijada de caminar por el sendero ya pavimentado, es decir, escribir como Zambra, como Fuguet o como Nona Fernández, o por el completamente árido y así hacerse por fin sin ayuda de motes editoriales de por medio con una voz propia. Muchas gracias. Bien. Seguimos entonces con el programa. Ahora vamos a escuchar a la ponente Marta Cristina Barbosa de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, con la ponencia Marginados y Globalizados de las Nuevas Urbes en mano de obra de Diamela Eltitz. Adelante, Marta Cristina, por favor. Hola. Ahí sí. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo se encuentran? Bueno, este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que trabaja sobre un corpus de novelas contemporáneas latinoamericanas, ¿no? Y tiene, digamos, como meta de análisis o como proceso de análisis las representaciones del espacio urbano y de los sujetos. Es por eso que, bueno, acá me voy a centrar sobre todo en ese aspecto. Bien, desde mediados de la década del 80, en la sociedad, la cultura y la economía latinoamericana comienza a visibilizarse y concretarse una serie de transformaciones que ya se habían iniciado en los países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Guerra Fría y el avance científico y tecnológico, el mundo, sostenido según nuestro imaginario por los sólidos pilares de la modernidad, comienza a tambalear, a perder ese ansiado orden y equilibrio que en realidad nunca ha trascendido los límites de su propia ficción utópica. Sin embargo, no hay caída estrepitosa, solo un reacomodamiento de las fichas en el tablero para que las nuevas comiencen a jugar la partida de la globalización. Pues asistimos a un proceso con similares características para la modernidad, aunque los factores de cambio sean otros. La globalización de la economía y la aceleración de las urbanizaciones han propiciado el aumento vertiginoso del libre comercio inter y transnacional por sobre las economías locales o nacionales.
Asimismo, fenómenos como la descentralización y fragmentación del poder social y la diversificación de sujetos y agentes sociales se convierten en factores determinantes y distintivos de este periodo. Se impone el mercado, que como institución social adquiere un prestigio desmedido, generando más desigualdades que las ya existentes, como lo sostiene Giddens. La sociedad de consumo y los estilos de vida que ésta exige evidencian las diferencias sociales y los individuos expresan y reafirman sus posiciones de prestigio o de subordinación a través de los objetos consumidos. Además, se establecen nuevas relaciones entre los hábitos de consumo y las innovaciones tecnológicas, lo cual posibilita la conciencia de una ciudad-mundo donde la rapidez, la eficacia y la utilidad son las claves para sobrevivir, como lo dice Giddens precisamente. Se destacan dos rasgos que caracterizan a este periodo. Por un lado, el estado benefactor de la modernidad que se retira de la economía y por otro, la expansión geográfica de esta hacia una globalización que incluye el capital, la fuerza de trabajo y la producción. A partir de los 90, estos cambios experimentan una radical aceleración, pues es cada vez mayor el número de estados que optan por decisión propia o por necesidad de acceder a las privatizaciones, a la desregulación, a la apertura del mercado nacional, a empresas extranjeras y a la participación de las economías locales en el mercado global. Este incremento de la mundialización en detrimento de lo nacional propician la emergencia de ciudades globales, como Shenzhen, en las que, a su vez, el mercado laboral también es sometido a una radical transformación para instalar la lógica de la desigualdad entre los habitantes de estos nuevos espacios urbanos. En este contexto, donde los límites geográficos y geoculturales se borran, donde lo global y lo transnacional buscan liquidar las identidades individuales y nacionales, nos hemos visto obligados, más que conducidos, como lo afirma García Canclini, a imaginar de otro modo nuestra ubicación geográfica y geocultural. Se modifica el lugar ciudad de la modernidad, concebido como un espacio fuertemente simbolizado, en el que era posible, esto siguiendo a Auger, leer parcial o totalmente la identidad de quienes lo ocupaban, las relaciones que mantenían y las historias que compartían. En este lugar, todos los que se conocían y reconocían entre sí tenían algo en común, independientemente de la desigualdad de sus respectivas situaciones. Frente a esos lugares emergen con la globalización lo que hoy se llama y ya conocemos como no lugares, entre los que se encuentran los espacios de consumo, como los shopping, los grandes centros comerciales, las cadenas hoteleras y de hipermercados. Espacios donde las identidades, las relaciones y las historias ya no pueden ser leídas, donde dominan las estrategias del mercado y las negociaciones para satisfacer las demandas de los nuevos ciudadanos, los consumidores. Las multitudes que antes recorrían las calles de la ciudad moderna se congregan ahora en los espacios cerrados de estos megacentros comerciales, donde se encuentra todo lo que este nuevo ciudadano necesita: alimentos, cines, bares, entretenimientos, etc. Hay una transformación de los espacios urbanos modernos ya tradicionales. Se han convertido en espacios que escenifican el consumo, donde la monumentalidad de las estructuras arquitectónicas asocia consumo, paseo e entretenimiento. Las relaciones se vuelven frágiles, efímeras, a veces inexistentes, pero no por ello dejan de estar sujetas a pautas y condiciones. La ciudad pasa a ser entendida como un gran centro comercial en cuyo interior se encuentran áreas, edificios y otros espacios que funcionan como islas, como límites precisos pero no cerrados. Estas islas, como las llama Luttmer, conforman un mundo con reglas, leyes, sujetos específicos, y en ellas se impone también un nuevo orden temporal global en el que se instala para su aniquilación el tiempo de los fines, dice Luttmer, que estaban vinculados con la cronología del orden moderno, un tiempo que marca el fin del futuro, de la historia, de la utopía, del significante, de la clase obrera, de la literatura. La cronología ya no caracteriza ni distingue a los tiempos globales, estos son simplemente esquemas llenos de paradojas. En este contexto marcado también por no pocas crisis y resistencias, las ideas neoliberales se imponen progresivamente en todas las esferas sociales, afectando y modificando las formas de vida urbana. Así las ciudades se convierten en focos decisivos de redes económicas y comunicacionales a escala mundial.
El desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías provocan el desplazamiento de la economía productiva hacia una economía de la especulación, situación que conduce a la necesidad de crear una nueva cultura del trabajo y del consumo y donde todo debe pasar por el tamiz de la mercantilización. Las producciones artísticas y culturales que emergen en este contexto refieren desde distintas perspectivas este proceso de globalización que afecta a la región. Así, la literatura, como práctica estética, social e ideológica, participa del comportamiento mediatizado y conflictivo de los nuevos modos de organización sociocultural. Este es el caso de la novela Mano de Obra, del año 2002, de Daniela Elkin, que se aborda en este trabajo, en cuyo espacio narrativo se materializan las diversas voces de las formaciones sociales e ideológicas que las originan. Son las voces de sujetos que, transfigurados por los mecanismos de la ficción, adquieren una nueva otra existencia en el espacio textual de la novela y exponen una realidad social muchas veces poco visible fuera de él. El supermercado y la vivienda colectiva como su prolongación constituyen la metáfora de una sociedad regida por la disciplina y el control. Allí los personajes representan a sujetos convertidos en meros cuerpos dentro de un sistema que los devora y en el que ellos se devoran entre sí. La novela, como construcción textual de una ciudad, es realizada desde una posición subjetiva de quien diseña su trazado discursivo, donde hay la selección, el recorte, las transformaciones, la lectura de signos, etc. Y sujetos, obviamente, y lugares que intervienen en la escritura. Desde esta perspectiva se puede decir, entonces, que el eje articulador de la narración es precisamente la mano de obra, metonimia de un sujeto que se transforma según los espacios y tiempos que habita. Esos digamos, esos tres elementos, digamos, son o tiempos, ¿no? Es generado por los títulos, nombres de periódicos que remiten a un pasado de luchas sindicales, el supermercado, isla o microespacio urbano de la ciudad globalizada, y la vivienda colectiva, casa de barrio, donde habitan los empleados del súper mientras no están trabajando. Los capítulos que conforman la novela están encabezados, como dije, por nombres de viejos periódicos chilenos que refieren un pasado, una historia. Evocan luchas sindicales u obreras por una mejor mano de obra de las primeras décadas del siglo XX, en la primera parte de la novela, y de 1970, como que hasta ahí llega, ¿no es cierto?, Puro Chile, la segunda parte. Y los sujetos protagonistas de esos momentos, con sus ideales y deseos de una sociedad más justa y equitativa, quedaron allí, en la grafía de esos periódicos olvidados, pero vuelven al presente de la novela para poner en evidencia las metas no alcanzadas. Sus nombres, esparcidos en todo el territorio de un Estado-nación, expresan la lucha obrera colectiva del momento y una situación laboral que se mantiene en el presente, pero con otras características. Los nuevos sujetos urbanos que conforman esta especie de pseudo clase trabajadora representada, en este caso por los empleados del supermercado, se resiste a su sindicalización, a reclamar por sus derechos laborales. Quienes añoran las luchas obreras o intentan organizar un sindicato son ahora denunciados, expulsados por los superiores que manejan las listas de despidos y marginados por sus propios pares. No hay nostalgia por un mejor pasado laboral, ya no hay lucha colectiva, sino un pequeño grupo que solo comparte la necesidad de sostenerse en el sistema y el miedo a la pérdida del miserable y precario salario que perciben. La intención de armar un sindicato muere en la sospecha de su propia expresión. Ahora, todos los empleados y consumidores se concentran e interactúan en función de sus intereses y necesidades en esa isla urbana que es el supermercado. Megaestructura arquitectónica que limita la movilidad y desplazamiento de los sujetos, que aglutina en reducidos espacios los sectores destinados a negocios especializados o de rubros antes dispersos en la ciudad. Así los individuos ya no recorren la ciudad para satisfacer sus necesidades de consumo o de ocio, sino las calles o pasajes o pasillos trazados por el supermercado. Las vidrieras o vitrinas exhibidoras de objetos tentadores que poblaban las calles de la ciudad moderna son devoradas por las góndolas e islas exhibidoras. En este sentido, el súper reproduce en su limitada geografía el espacio urbano que poco a poco está invadiendo todos los ámbitos y esferas de la sociedad.
no solo genera la necesidad de consumo de sus productos, sino también la necesidad de habitarlo, recorrerlo. Pero al mismo tiempo funciona como una especie de panóptico donde trabajador y cliente son permanentemente vigilados en todos sus movimientos, gestos, consumos, a través de los ojos controladores de las cámaras y de los supervisores. Estamos, como dice Ludmer, en una fábrica de realidad que, como territorio, además de sus límites, sectores, recorridos, pasajes, necesita cuerpos. Y en este sentido, un territorio es una organización del espacio por donde se desplazan cuerpos en movimiento y que son anexos a ese territorio. Ahora bien, para que cuerpo y territorio funcionen, es necesaria la presencia de un poder soberano y legislador que ejerce ese control, que no permita un poder alternativo y que, si es preciso, recurra a distintas formas de violencia cuando se siente amenazado. El nuevo orden económico implementado por la globalización y el neoliberalismo ha posibilitado la aparición no solo de nuevos territorios y divisiones del mundo, sino también de otras formas de territorialización del poder. Así, este se diversifica en pequeñas cadenas de mando que responden y actúan por y para un poder mayor e invisible. De este modo, y en función de esta nueva organización social, económica y urbana, los personajes de la novela, en tanto sujetos empleados, son programados, automatizados, reproducidos en serie para realizar las actividades que el trabajo en el súper exige. Controlados, vigilados en sus movimientos y accionar, son programados desde un exterior que los aliena de sí mismos y de los otros. Son sujetos convertidos en meros cuerpos, cuyo valor reside en la eficacia para dar las respuestas necesarias y requeridas por el tiempo y el espacio que los contiene. Dentro del súper, las identidades se neutralizan, desaparecen, son reemplazadas por otras propias de ese no lugar que no las necesita, son no identidades. Las identificaciones están dadas según las funciones que cada uno realiza, el delantal, el uniforme, la tarjeta identificatoria con un nombre que los expone más allá de su voluntad. Y son estos objetos los que permanecen, los que van de cuerpo en cuerpo a medida que son reemplazados por los de nuevos empleados. La manipulación, el sometimiento, el autocontrol impuesto y la delación entre ellos son expresiones de las nuevas formas de violencia que se generan en este ámbito laboral. Se disciplinan y controlan cuerpos a través de la estrategia del miedo, que progresivamente los va degradando, aniquilando física y mentalmente. Se observa así la lucha, el desprecio, la competencia y el enfrentamiento entre pares, todos sometidos por un mismo sistema explotador, que termina hundiéndolos en la depresión y en la enfermedad que los conducirá a un seguro despido. Es lo que ocurre con Isabel, quien, además de ser una atractiva y exitosa promotora de productos, es objeto de abuso sexual permanente por parte de sus superiores. Esta situación, que soporta con el único fin de conservar su trabajo y el de sus compañeros, quienes la incentivan en esa tarea, termina sumergiéndola en un estado de profunda depresión que la lleva a perder sus encantos físicos, esa poderosa herramienta que le permitía permanecer en el sistema. Algo similar ocurre con Pedro, el también exitoso guardia de seguridad que cae en las redes del alcohol y las drogas arrastrando consigo a sus compañeros, o con Sonia, la mejor cajera del súper, que es confinada a trozar pollos en la parte trasera del súper, trabajo que le cuesta la amputación de un dedo. O Gloria, la desocupada, que es confinada al fondo de la casa con un trabajo que no es reconocido como tal, que son las labores de doméstica o de mujer esposa de esa casa, que comparten. Bueno, resulta entonces aquí, ante esta situación que viven los empleados, apropiada de la reflexión que hace Alain Ehrenberg cuando se refiere a la depresión como una patología de fuerte contenido social, relacionada particularmente con situaciones dominadas por la competitividad, el individualismo y la productividad. Y lo cito: la depresión empieza a afirmarse en el momento en el que el modelo disciplinar de gestión de los comportamientos, las reglas de autoridad y de conformidad a las prohibiciones que asignaban a las clases sociales y a los sexos de un destino, cae frente a las normas que incitan a cada uno a la iniciativa individual, ordenándole que sea uno mismo. A causa de la nueva normatividad, toda la responsabilidad de nuestras vidas recae sobre cada uno de nosotros. La depresión se presenta entonces como una enfermedad de la responsabilidad en la que domina el sentimiento de insuficiencia. El deprimido no está a la altura, está cansado de tener que ser el mismo. Los personajes
compiten, se enfrentan, se traicionan, porque tienen plena conciencia de que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todos los días observan con rabia y desprecio las largas filas de desocupados en las puertas del súper. Saben también que la norma social y laboral a la que están sometidos no admite la posibilidad de fracaso, pues no hay competencia sin derrota. Pero la norma social, dice Berardi, la norma social no puede reconocer la normalidad del fracaso sin poner en entredicho sus fundamentos ideológicos y, en último término, su eficiencia económica. Ahora bien, estos padecimientos físicos y mentales se hacen mucho más visibles en otro espacio o territorio, también limitado, cerrado y compartido por el grupo de empleados del supermercado, la vivienda colectiva en la que conviven luego de cada jornada laboral. En el pasaje de un espacio a otro, no hay salida, en el texto, en la narración, no se ve una salida a un exterior ajeno que conduzca del súper a la casa o viceversa. Se percibe simplemente como el cruce de una frontera. Se elimina el afuera, solo al final están las calles, el espacio de los expulsados, a donde serán finalmente arrojados. Es por ello que la casa, en su estructura y organización y funcionamiento, solo puede ser considerada como una réplica o prolongación del súper. Carece de elementos que permitan la identificación con un ambiente familiar, a pesar de la presencia de una guagua, sin nombre ni sexo, hija o hijo de Isabel, que solo llora y perturba el descanso de sus habitantes. Hay un jefe, Enrique, elegido no solo por sus cualidades de líder, sino también por su aspecto físico. Es blanco, alto y bien parecido. Él, investido con el poder que el grupo le ha otorgado, organiza la casa, distribuye los espacios, supervisa los gastos, evalúa el comportamiento de sus compañeros y decide la continuidad, castigo o expulsión si alguien transgrede las normas de convivencia. Pero también tiene la obligación de cuidarlos, defenderlos y evitar desde el puesto que ocupa en el súper ser incluidos en las listas de despido. Como el súper, en la casa tampoco hay miramientos ni flexibilidad a la hora de denunciar o expulsar a algún miembro que lo merezca. Se pone así en evidencia la continuidad y desplazamiento especial de una cadena de control sobre los sujetos. La permanencia en la casa es tan precaria y provisoria como lo es la situación laboral de cada uno de ellos. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a determinados comportamientos que asumen en la casa y que están ausentes en el súper. Un lado es expresar afecto y cariño, es una condición y exigencia que se impone a los integrantes de la casa, aunque ello genere la sospecha sobre la veracidad de tales sentimientos, pues se construyen por conveniencia y para hacer más soportable la vida en común. Y por otro lado, la casa es también el espacio de las conversaciones, discusiones, en las que el lenguaje utilizado está cargado de modismos y expresiones propias del habla popular chileno. Precisamente, si le sumamos a este último aspecto la presencia de algunos productos de fabricación y consumo local, como pisco, las papayas en conserva, y los nombres de los periódicos que encabezan a modo de título de cada capítulo, podemos observar que la identificación del espacio no está dada por topónimos, sino por estos elementos que permiten reconocer una pertenencia o identidad que se hace más invisible. Todo tiende a globalizarse, a universalizarse. Finalmente, la otra diferencia reside en que el orden, la cadena de mando, la jerarquía, las precarias relaciones laborales nunca se alteran. Permanecen siempre por encima de los individuos a quienes se les construye una identidad falsa y artificial. Quienes trabajan en el súper solo se identifican con el mismo y todas sus acciones conducen a la consolidación de esta nueva identidad laboral. Incluso la vida de los personajes en la casa compartida se rige por idénticos sistemas. El súper llega así a convertirse en su segunda casa, o primera. Son convertidos en sujetos desechables, descartables, productos de una sociedad cada vez más globalizadora. Sin embargo, en la casa este orden es efímero por la traición y abandono de Enrique, el jefe, el capitán, el guía, quien ha logrado con su conducta servil y de obediencia debida hacia sus superiores ascender al cargo de supervisor. Y desde ese lugar que le otorga una mínima cuota de poder, deja a sus compañeros en la desolación y desamparo que ya habían anticipado
Gabriel, el personaje más frontal e iracundo, que no mide sus palabras y sostiene firme y en alto su mirada ante los otros. Él, que además, descubren en ese momento, es un poco más blanco que el resto. Él será quien ocupe el lugar de Enrique para conducirlos después de dar vuelta la página. En definitiva, en mano de obra, el espacio se construye como una realidad simulacro en la que imágenes, acciones, sujetos, objetos y sus representaciones aluden al mercado. Tanto en el súper como en la casa todo se convierte en mercancía y los nuevos grupos sociales que habitan estos espacios se encuentran inmersos en un presente y en las relaciones de fuerza que los determinan. Estos personajes representan a esos nuevos sujetos urbanos que emergen o son producto de los espacios generados por la globalización y donde el sentido moderno de mano de obra es sometido también a las nuevas exigencias del mercado. Es más, pasa ahora a significar precarización laboral, eliminación de derechos, incremento de obligaciones, ausencia de límites en la carga laboral. Todo ello para poner en marcha una maquinaria de producir no solo objetos de consumo, sino también sujetos modelizados, automatizados, que se usan y se desechan. El espacio del súper es una metáfora del espacio social actual. En él, la disciplina, el control y la competencia en todas sus formas determinan comportamientos, hábitos y relaciones de los individuos, cuyas luchas solo se limitan a la supervivencia, a no ser expulsados del sistema. En esta especie de ciudad-supermercado, con su mano de obra globalizada, todo se precariza. Las relaciones, espacio, tiempo, cuerpo, trabajo, se vuelven efímeras y provisorias. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias a Marta Cristina. Vamos ahora a pasar a la última intervención de este panel con Sergio Aliaga Araneda. Él está adscrito a la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos va a presentar hoy la ponencia Alfredo Castro y Diamela Eltit, escriben Población Esperanza. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Felipe. ¿Se escucha, cierto? Ya, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijo Felipe, mi ponencia también retoma mano de obra, así que va a estar muy atingente a lo que está poniendo Marta. Y es más que nada un repaso entre dramaturgia y narrativa. Parto a leer. M de manos, se llama el primer apartado. Una bestia con 4 cabezas y 8 patas avanza silenciosa, paso a paso, sin caer. Un abrazo entre dramaturgia y narrativa. Isidora Aguirre, Manuel Rojas, Diamela Eltit y Alfredo Castro. 4 nombres, 8 manos, cabeza por cabeza, una quimera. Pero antes, desenredemos esta madeja. Salto a 1959. Bajo la dirección de don Pedro de la Barra, mítico director del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, se estrena Población Esperanza, pieza escrita en coautoría por Isidora Aguirre y Manuel Rojas. Apenas días estallada la Revolución Cubana. En ese sentido, un mal cae sobre los pobladores. Un mal que no es otro sino el de la miseria. Para tales, la esperanza está en los demás, en aquellos seres incalculables que un día marcharán sin miedo a la derrota. Cuestión de tiempo, presagia un personaje. Ahora, marcho a pleno siglo XXI. Diamela Eltit publica su Mano de Obra, del 2002. Singular novela, cuya temática gira a torno a un sindicato de trabajadores que, encerrados en un supermercado, soportan la obra y gracia de la utopía obrera. Un año después de su publicación, Alfredo Castro la reescribe en tono dramático, montándola en una antigua casona de barrio Bellavista. Es un barrio céntrico de Santiago. Ya en el 2007, la compañía Teatro La Memoria monta una vez más la obra, esta vez publicándose su guión en la editorial Cuarto Propio. No obstante, pasados 16 años de su estreno original, Mano de Obra vuelve a montarse en junio del 2019, contando entonces con 3 estrenos a la fecha. De Aguirre con Rojas, a Castro con Eltit, y ahí la quimera, conjunto o esperpento que, a continuación, disecciono palmo a palmo. Primero repasaré Aguirre Rojas, luego Castro y Eltit, para finalmente volverlos a juntar, codo a codo.
El segundo apartado, M de miseria. Basta de la tesis 1 millón sobre Roberto Bolaño. Miremos hacia Isidora Aguirre. Con estas palabras, Grinos Rojo finalizaba su conferencia magistral en el último seminario de literatura chilena, en homenaje, por supuesto, a Manuel Rojas. Esto ocurrió en el 2018. En dicha oportunidad, el crítico nos leyó un ensayo titulado Isidora Aguirre y Manuel Rojas escriben Población Esperanza, de ahí el remedio de mi título, que ya hubo dictado el 2009 y posteriormente publicado a comienzos del magnífico Archivo Isidora Aguirre, composición de una memoria, cuyas editoras fueron Pía Gutiérrez y Andrea Jeptanovich. Me detengo en las palabras del crítico. La escritura mano a mano de Aguirre y Rojas apuesta por la inviabilidad de cualquier proyecto amparado tan solo en el don individual, demanda colectivos, ideales truncados o sitial de la catástrofe. Población Esperanza avanza lento hacia una total claudicación, especialmente si no se le acompaña del necesario arrojo de todas sus partes. Los tiempos cambian, entonan un laureado poeta en 1964. Vengan narradores y dramaturgos, vengan críticos y vanos oficios. Vengan, pues, el presente será un día del pasado, y el orden pronto se desvanecerá, arrastrando muertos por los caminos de la historia. Como Talao, un ladrón, al final de Población Esperanza. ¿Esperanza de qué?, pregunta Ana María, una prostituta. De que este mal terrible algún día desaparezca, contesta don Teófilo, dueño de un boliche. Pero él quería cambiar, y ahora está muerto, apuñala a Flora, sobrina de Teo, visitadora social. Arremete nuevamente don Teófilo. Otros tendrán que conseguirlo, Florita. Otros que no estén enfermos de este mal de la miseria. Hasta ahí, Teófilo. Una enfermedad acorrala entonces a los pobladores. Una enfermedad que, como advertía en un comienzo, no es otra sino la miseria. Quienes consumen el trago amargo de la vida una vez, siempre mantendrán sus resquicios al interior de sus entrañas. Es un axioma, o así lo detecta, en principio, nuevamente Rojo. Permítame, don Grinor. Con Población Esperanza, creían Rojas y Aguirre, no había que ayudar a los miserables a que les fuera mejor en sus vidas. Lo que había que hacer era demostrarles que cambiar sus vidas era posible, y que eso era algo que ellos podían y tenían que hacer por ellos mismos, pero a condición de que lo hicieran entre todos. Escrituras tejidas codo a codo, la unión entre dramaturga y narrador semeja un menjunje entre el amargo chimbombo de Manuel Rojas y el dulce aceite de Isidora Aguirre. Piénsenlo así. El patiperro Aniceto Evia, con todos esos retoques autobiográficos propios de Hijo de Ladrón, se junta un día con una jovencita proveniente de la clase alta chilena. Recordemos en ese sentido que Isidora pertenece al clan, su blasón, diría Rodrigo Cánovas, Aguirre Tupper, lengua francesa e inglesa. En cambio Rojas es, como ya sabrán, casi un lazarillo, proveniente desde el otro confín de la cordillera, Argentina. De ahí surge nuestra primera unión, germen tácito de Población Esperanza. Sin embargo, queda cuerda por cortar. Luego de Población Esperanza, en decir, así es, de Grinos Rojo, cada uno sigue su camino. Rojas prosigue su asombrosa tetralogía de Aniceto Evia, con La oscura vida radiante, del 71. Aguirre, en tanto, escribe, luego de una rigurosa investigación, dos clásicos del ABC de la dramaturgia chilena. Los papeleros, de 1962, y Los que van quedando en el camino, escrita entre el 66 y el 69. Ubicadas respectivamente en el basurero Guanaco Alto, hoy población La Victoria, en Santiago, y Ranquil, región de la Araucanía. Cada uno bien por su parte. Así por lo menos sería hasta 1973, pues a principios de ese año Manuel Rojas fallece, e Isidora Aguirre, simpatizante y más aún directora de arte de la campaña presidencial de Salvador Allende, Ossens, transcurrido el golpe de Estado, pierde su trabajo y deja junto a ella toda la época del teatro universitario chileno, es decir, el periodo de 1941 a 1963. Por ello, el mal de la miseria aqueja también a los creadores de la pieza, siendo, como reñía don Teófilo, responsabilidad de quienes vienen a continuación combatir el atrinco de toda esperanza. Pero, ¿podrán con semejante tarea? O más bien, el mal de la miseria, como la ponzoña, mata lentamente a sus víctimas. Pues veamos. Siguiente apartado, M de mímesis. Primero una constatación. Llevar cualquier obra de la escritora Yamel Altit al teatro exige costos, pues no es tarea fácil.
Por ello, el esfuerzo de Alfredo Castro contrae ciertos méritos. Además, en decir de Cristiano Paso, mano de obra en sí misma equivale a una supuesta mímesis escandalosa, una imitación, casi, subrayo eso, inviable de la realidad, sea tanto para la novela como para su adaptación teatral. Más precisamente aún, el propio Castro, con el texto del TIT en la mano, dirá que constatar la letra del TIT al teatro es, sin lugar a dudas, un completo enigma. Consulta a una esfinge que, mañosa, no entrega respuestas sencillas. Solo la escritura del TIT, anticipo a Paso, va tramando una tradición de textos apócrifos, una genealogía menor donde brillan los papeles de Aguirre, el artista con patas de perro de Carlos Droguet, y la Manuela de los delirios donosianos. Al igual que la voz etimológica escándalo, sobre todo en sus acepciones más tempranas, concluyo, la escritura del TIT da que hablar. Fuerza un discurso, suscita un paso, se trabaja con admiración. Hasta ahí el profesor Opaso. Una escritura de basurero, o mejor aún, una reescritura de chispazos apócrifos. Buena razón para seducir al dramaturgo Alfredo Castro. Pero vayamos al texto. Este grupo de trabajadores descree de las enseñanzas y méritos del régimen ciudad-supermercado. Ellos mismos, así lo atestiguan, sienten son carne bruta, productos expuestos al comprador en buena venta navideña, o mejor dicho, artículos de liquidación, siendo Gabriel uno de ellos quien arremete contra la clientela, cita Gabriel. Ingresan al súper como mártires de mala muerte, famélicos. Se presentan como poniendo fin a una peregrinación. Más sedian con sus preguntas maliciosas, tocan los productos igual como si rozaran a Dios. Quienes marchan esta vez son intrusos. Si en el pasado los pobladores de la esperanza lamentaban la desdicha, hoy en cambio conviven dentro de un supermercado, puertas adentro. Ya no marchan, son seres estáticos, pálidos, enfermos. En este punto, la dupla entre el TIT y Castro toma paradón con Aguirre Rojas. Pues, ¿quién sí no escribió, casi a mitad del siglo pasado, sobre este obscuro diagnóstico? Y digo oscuro porque en realidad mano de obra es sobre, como bien decía Castro, un enigma. Para constatarlo, me detengo en dos reseñas a propósito de la novela del Tito. La primera es de Camilo Marx, crítico en ese entonces de Revista ¿Qué pasa? Curiosamente titulada La esfinge en el supermercado, la reseña de Marx apunta a un supuesto repudio por parte de Amelia Altit a un buen argumento, porque nuestra autora, estoy citando a Marx, a lo largo de 20 años no ha logrado esbozar nada parecido a un cuento, una historia, un relato, sinónimo de las odiadas anécdotas, sentencia Marx. Y en ese sentido, mano de obra es para el crítico revolucionaria, satisfecha, terrorífica, narcisista, posmoderna, engreída, cualquier cosa menos novela. Quizás un artefacto clínico, dice, pero no una historia del gusto de finos lectores de Balzac, novelas que son enigmas o acertijos olvidados hace milenios. La esencia de ellos era la interpretación infinita, ironiza. Gozad quien la descifre. La segunda reseña es de Daniel Noemi, actual catedrático de Culturas Latinoamericanas en la Universidad Northwestern. Publicada en revista Casa de las Américas, su autor parte con una cita a José Martí: cuando la presa despierta, tiene el tigre encima. Cita útil a Noemi para demostrar, según sus palabras, cómo mano de obra revela, y ojalá nos revele, con B, juega, curiosa alegoría, la cual, tomada en su sentido más voraz, señala un descuido o carencia frente a esta gran criatura que es el sistema. La carencia se constituye entonces en un posicionamiento desde el cual los sitios no están alumbrados por el esplendor triunfalista de la globalización. Mientras el tigre devora la presa, nosotros nos perdemos en el enigma de sus rayas, buscando resolver solo un problema a la vez. Hasta ahí las dos reseñas. Una más académica que la otra. Ambas reseñas coinciden en un punto. Ya sea una esfinge o el misterioso tigre, un enigma se oculta, insisto, en las páginas de mano de obra. Enigma que, gusten o no, pretenden resolver ambos críticos. La ironía de Marx y el análisis bibliográfico de Noemi dan razón a Alfredo Castro cuando escribe que los textos logran provocar en el espectador y en los actores una representación a nivel de la idea y de la emoción, relacionada con una biografía común, no por las historias que en ellos se relatan, sino porque producen un reconocimiento. Hasta ahí la cita de Alfredo Castro. Cuando Marx compara al TIT con Balzac,
o Noemi alegoriza la novela como una presa bajo un tigre, su mirada crítica se arriesga a descifrar este enigma. Suenan cansadas las palabras de esta esfinge, interrogadas por demasiado tiempo. Sonia, una de las trabajadoras del supermercado de mano de obra, vestida de china, nos cuenta: los malos clientes se retiran del súper, y cuando cruzan la puerta, escucho cómo me lanzan un insulto solapado. La terrible palabra me hiere y me perfora. Me impulsa a pensar que el trabajo al que le dedico toda mi energía no vale la pena. Resolver el enigma lastima a la esfinge o al tigre. Sus respuestas no son claras por la misma razón que la bula de Dios es incansable, es insaciable. Así, múltiples sentidos coaptan la escritura del Tit. Desde Lumpérica, pasando por Vaca Sagrada y Los Vigilantes, su notable empresa literaria, como la llama Marx, marcha lento por incontables caminos. Variaciones de un único y gran tema, pero contado de diferentes maneras. Paso entonces, y con esto cierro mi secuencia, a Sumar, su última novela, sin olvidar nunca que mano de obra estuvo antes que la producción de Yamil el Tit. Pero faltaría recorrido para darnos cuenta que el enigma de la esfinge siempre pendió sobre nuestras cabezas, ya sea en Población Esperanza o en Mano de Obra. Tercer apartado, M de moneda. Desde 1959 los trabajadores marchan en dirección a quién sabe dónde. Y esto no solo es la realidad, sino también en la ficción. Tanto así que si me apuran, rearmo una genealogía, limitándome por supuesto a tierras chilenas. En rigor, ¿dónde encontrar tamaño mal de la miseria? Si somos honestos, tal diagnóstico ya figuraba en las breves páginas de González Vera, en la rabiosa prosa de Carlos Droguet, o en los volátiles versos de Elvira Hernández, o así bien, en los temibles invasores de Egon Wolf. Tamaño diagnóstico, escribe Lorena Amaro, a casi un mes de la crisis del 18 de octubre, en Chile, estuvo instalada en las letras todo este tiempo. La literatura chilena nos venía susurrando no solo la impotencia, la humillación, la nostalgia de los proyectos perdidos, sino también la posibilidad de renovación, la rebeldía. Dicho contratiempo, y con esto sigo la secuencia, yace en Sumar. Veamos por qué. En Sumar, la marcha de 370 días arremete contra un oscuro estado situado en la moneda. No son pocos los personajes quienes fantasean con un incendio que consume el palacio presidencial hasta el último de los días. Moneda es Estado, en tanto emblema del poder como único medio de pago. La moneda peso. Así, monedita tía, una moneda, mientras se despliegan ellos, una expresión feroz, antigua, histórica. Mientras me dicen, vieja de mierda, dame una moneda. Sumar saca a relucir voces insatisfechas con solo una moneda. La novela del Tit los toma y pone de nuevo en circulación, como viejas monedas en desuso. Desde la presente crisis, mucho se ha opinado sobre los saqueos y destrucción de las capitales chilenas, que la violencia es injustificable, que poco sacamos los pobres de destruir nuestra ciudad, que las reparaciones salen de nuestros bolsillos, y un gran etcétera. Pero cuando una monedita ya no es suficiente, la escritura del Tit no entrega respuestas, ni tampoco se propone hacerlo. No, a partir de un feroz humor negro, su escritura juega con nuestras expectativas, sacudiéndonos en su ambigüedad, señalándonos nuestro rol de pasivos actores. Aurora Rojas, narradora en Sumar, describe: todo pasa en las calles, todo ocurre allí en la más asombrosa diferencia. Antes de la marcha vivíamos en medio de un anillo de silencio perfectamente planeado por los ingenieros viales y las concesiones que se adjudicaron las compañías francesas, dedicadas a excavar los suelos hídricos para proliferar. Desperté, abrí los ojos y nada había cambiado, nada. Si se llevase al Teatro Sumar, su elenco estaría probablemente inconsciente. Serían Dios mismo, quizás. Una novela así requeriría de todo un país en marcha hacia la moneda. Lo curioso, no obstante, es cuando nadie busca dirigir ese montaje, cuando el autor muere y de paso, a un mundo sin Dios ni clientes. Una marcha camina por Santiago y nadie la dirige. Una quimera con tantas cabezas como infinitas manos. Y con esto cierro mi colofón final. Tantas cabezas como manos. Todo libro, escribe Josefina Ludmer, tiene su contralibro que lo refuta y completa en un ejercicio vital de lectura y escritura. No me atrevería a afirmar que Mano de Obra o Sumar refuten Población Esperanza, y Isidora Aguirre y Manuel Rojas me amparen, pero sí que lo completan, como dos caras de una misma moneda, en un juego de palabras asumido por la escritura del Tit. Ambas protagonistas es otro tiempo añorado de Población Esperanza, sitial de personajes cuyo subsuelo
cuyo consuelo es el presente a vísperas de un futuro posible. Mano de obra y Sumar no se conforman con soportar el presente, al contrario, asumen el fracaso de cualquier proyecto, bordeando con especial cuidado la imposibilidad de comunicarnos o representar como mera crónica realista haría. Así, alejadas de la representación, Mano de obra y Sumar retoman la vieja cuestión de la inviabilidad de Población Esperanza. La adaptación al teatro de Mano de obra es tan importante para mi lectura como la novela del Tit. Es significar el fracaso de un proyecto llevado hasta el fin horizonte de la catástrofe es, pese a sus consecuencias, una muestra del mísero mal que aqueja a los trabajadores hoy, mañana y en el futuro. En el caso de Sumar, ningún elenco o director teatral la ha puesto en escena, todavía. Sin embargo, la actual crisis estatal 18 de octubre me lleva a pensar en su escandalosa contemporaneidad. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, que esto es lo más, sin duda, interesante de los coloquios y de los foros, los encuentros, que es este momento en el cual tenemos minutos para conversar, discutir, hacer preguntas, ¿sí? Si quieren pueden abrir micrófono para que sea más dinámico, o bien, si es que no les es posible, pueden poner las preguntas en el chat y yo se las estaría formulando a los participantes, ¿sí? Adelante, el que quiera comenzar. A ver, si quieren abro pista yo, para que se animan a bailar los demás también. Yo tengo una pregunta para Kena, esta novela de Heise. Es una novela que no tengo todavía el gusto de leer, pero sin duda después de tu intervención me haré con ella, porque tiene que ver con un espacio que a mí me interesa mucho dentro del contexto postdictatorial, que es el espacio de la escuela, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver bueno, está planteada en dos vías. Una es, si es que tú ves cierta semejanza entre el espacio de la escuela que sale en la novela de Heise con otros espacios, por ejemplo, el de Nona Fernández en Space Invaders, o los mismos de Zambra, cuando él escribe este cuento que se llama Instituto Nacional, por ejemplo, en donde se nota todavía como cierto resabio del autoritarismo de los años 80, ¿verdad? En los años 90 y 2000, ¿sí? O bien, si crees que la narrativa más contemporánea, ese espacio de la escuela ha cambiado, ¿no? En términos de proyectarse justamente ese autoritarismo, porque es muy curioso, quizás o sea, en los espacios más abiertos sociales, ese autoritarismo parece haberse relegado, pero en el espacio de escuela se mantiene todavía vertical, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves. Por supuesto que sí hay una continuidad. Una cosita, Geise, uno de sus grandes talentos es que yo lo considero uno de los mejores cuentistas en la narrativa chilena reciente. No así en las novelas. O sea, creo que pensé que había sido lo suficientemente obvia, pero a mí no es precisamente una novela que me guste. Encuentro que no le resulta la ironía, no le resulta la oralidad. Hay un montón de cosas, es como que lo hubieran obligado con lo bueno que es escribiendo cuentos. Ay, ¿qué está pasando? Florence, ¿compartiste la pantalla? Bueno, sigue. Ya. Pero sabes que yo cité un artículo de Dámaso Rabanal que él hace el trabajo, porque el Dámaso trabaja el tema de la escuela, trabaja educación y literatura chilena reciente. Entonces, él tiene de esta novela hecho el análisis con Liceo de Niñas y también cita Space Invaders. Así que si quieres después te puedo dar el link que está en línea. Pero por supuesto que es un espacio de resistencia. Pero claro, estamos hablando de una escuela subvencionada, de un liceo subvencionado nocturno, por lo tanto tiene todas las mañas del sistema. Ok. Perfecto, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más se anime a preguntarle a los ponentes? Yo. Sí, adelante, Mari Carmen. A mí me gustaron muchísimo, me pareció mucho más
una experiencia de una clase de sociología que de una clase de literatura, porque claro, no he leído los textos, ¿no? Para ver la riqueza y todo eso, pero el mundo está así, y aunque sea Chile, yo pensé en los empleados de supermercado de México y en desechables, y el panorama es triste, y el panorama de las escuelas también, y los muchachos, aunque estaba yo hablando con algunos profesores ahora con la pandemia, que quizás siga todo en línea, y estaban dudando si regresaban o no, pero por cuestiones económicas regresaban, pero habían visto las evaluaciones de los chicos y a los chicos no les interesan las cosas ni los trabajos de los profesores, que unos le echan todas las ganas, otros no. Entonces, el panorama es un poquito desolador. No sé qué opinen ustedes, los ponentes y los oyentes. Adelante si quieres, Sergio, Marta, Kena. Hay un comentario en el chat de Luis que dice, está dirigido a Marta en específico, pero creo que por la intervención de Mari Carmen se podría abrir no solamente a los que expusimos, sino pues, a cualquiera. Dice, ¿puedes comentarle a Marta que al escuchar su lectura imaginé lo que está sucediendo en este momento con el tema del desempleo en el mundo a causa del COVID, ya que muchos empleadores están sometiendo a sus empleados con la amenaza de que hay poco empleo? Yo creo que se vincula, digamos, con lo que está comentando Mari Carmen. Entonces, no sé si Marta, Sergio, Kena quieren comentar algo, porque la orientación de la mía iba por otro lado, digamos. Sí, sí. Sí, no, la verdad que, digamos, en el trabajo que yo hago ahí es precisamente esto, ¿no? De ver cómo se ha ido instalando de a poco y se ha ido acaparando esta economía neoliberal y ha ido, digamos, por emplear algún término más popular, chupando a los sujetos y moderándolo y generando lo que, a raíz del comentario que acaban de hacer mayor desempleo, porque los empleos son precarios, o sea, duran poco. Y se puede leer perfectamente en la novela, ¿no? O sea, la precariedad, la transitoriedad, son cuerpos e incluso más ahí se aborrece al cuerpo enfermo, ¿no? El cuerpo enfermo tiene que ser expulsado. Y bueno, ¿qué hacemos ahora con esto del COVID? ¿Qué hacemos con los cuerpos enfermos que estamos haciendo? O sea, se presta, ¿no? Para poder dialogar y poder debatir sobre esta situación, ¿no? Tenemos dos lecturas con sus diferencias, obviamente por su mirada, la que hace, la que hizo recién, ¿no? Colega, ¿no? De Sergio. Sergio, sí, Sergio. Pero bueno, también hay puntos de contacto, ¿no? Sí. Discutir también la cuestión genérica, si es una novela o no, también puede llevar, ¿no? Oye, Sergio, ¿y tú estás trabajando un proyecto de investigación sobre el TIP o sobre...? No. Estamos trabajando en un proyecto de investigación con un corpus de novelas latinoamericanas donde tiene mucha incidencia la representación de las urbes, de los espacios urbanos y de los sujetos, y cómo los sujetos habitan esos espacios. Por eso es que yo me he centrado en eso específicamente, ¿no? Sí, hay muchos otros elementos para trabajar y conectar, aparte por lo reducido del tiempo y todo lo demás. Ajá, Pero precisamente hacemos eso, porque así hemos trabajado con, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo más trabajado La Habana, por ejemplo, con Miguel Collazo, con crónicas que se recorrió La Habana, antes del periodo especial, después del periodo especial, confrontar el Sol Valdés con Collazo, por ejemplo, y bueno, o trabajar en la misma ciudad de Buenos Aires en una novela policial como la de Martín Kasparov, que también se ve precisamente, es otra mirada del avance del neoliberalismo y de la globalización, ¿no? En el tercer cuerpo se llama de Martín Caparrós. Ese es digamos, por eso vamos tomando, armando un corpus donde veamos de qué manera se van representando las distintas urbes latinoamericanas. Bueno. Bien. Sergio, ¿andas por ahí?
Hola. Acá estoy. Oye, te iba a preguntar una cosa, pues me llamó la atención un asunto. Eh, ¿cómo ves esto de la crítica literaria chilena? Porque casi tú también hiciste para tu análisis un recorrido de cómo van haciéndose ciertas variaciones en el modo de mirar que tiene esa crítica, ¿no? O sea, a mí, llama mucho la atención, y esto lo hemos conversado, por ejemplo, con Lorena, ¿no? Y con otros, el hecho de que la crítica literaria chilena también le ha costado hacerse más polifónica. O sea, es decir, primero tenemos Alone, ¿no? Y luego está pues el Cura Valente, y parece que luego, incluso en tiempos ya de democracia, se están como disputando ese cetro. Marx, ¿no? Que a mí se me hace un pésimo crítico, la verdad. Grino Rojo también, bueno, para mí la mitad de su producción es muy valiosa, y la otra me parece un poco más, trata de proyectar ciertas cuestiones subjetivas suyas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú en este instante? De hecho, yo hace ya casi 15 años que no vivo en Chile, como tal lo sigo a distancia, pero tú estás ahorita desarrollando un proyecto de posgrado en relación con esto, eh, o sea, con el TIT, pero te lo pregunto en términos de que también estás más cercano a una crítica literaria o una reseña literaria más contemporánea, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? Tú siendo más joven también. Una buena pregunta porque lo que dice, estoy de acuerdo con Marx, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Marx de que Mano de Obra no sea una novela. Esa reseña salió el mismo año de la publicación de Mano de Obra. Lo que me parece curioso a mí de esa reseña es que alguien compartió pantalla. Sí. Lo que me parece curioso de esa reseña es que él habla como si la novela fuera una esfinge que hay que descifrar, dice. Hay que descifrar y hay que preguntarle cosas. Y eso lo encontré muy curioso. Y ese es el contacto con Daniel Noemi, que también es chileno, pero él trabaja en la universidad estadounidense. Y en cuanto a la situación de la crítica, bueno, Camilo Marx ya está escribiendo sus memorias, creo que con eso digo todo. Es un tipo que ya está viejo. Está en esa... ¿Quién va a leer eso? Claro, se está publicando el Lumen, y pasa mucho con la crítica literaria chilena en realidad, que es muy hermética, como tú bien dices, Felipe. Es muy hermética y suele ser también de nicho, por así decirlo. Y claro, estuvo Alón en su momento, pero ya no sé si es una figura, quizás lo más cercano sea las reseñas de la Patricia Espinosa, pero eso sigue siendo reseña dominical en el fondo, de leerla cada semana en el Diario Nacional. La crítica académica, en cambio, es muy interesante. Yo citaba al profesor Cristian Opaso, él hace esta lectura muy interesante de leer la obra teatral como si fuera un propio texto, y además de toda la cuestión del montaje. Pero también hay otros críticos pertenecientes a la academia que están haciendo muy buena lectura. Lorena Amaro, entre ellos, o Ignacio Álvarez también, que están volviendo a ciertos autores clásicos de la época 50-60, Manuel Rojas, Isidora Aguirre. La misma Lorena Amaro lee a Alón y hace una lectura autobiográfica de Alón en su último libro. Entonces, por medio de esa lectura autobiográfica, uno ve el alcance de la crítica hoy. Pasamos de un caballero que parecía estar oculto en un closet a muchas voces críticas hoy en día. Sin embargo, muy recatadas también, porque, como tú bien dices, la crítica chilena suele ser muy hermética, y ya tú citabas a Bolaño. Bolaño decía, hubo alguna vez un escritor que quiso ser escritor, pero solo alcanzó a ser escritor chileno. Quizá por ahí también va la cuestión de la crítica literaria en Chile, no sé, es como un gran debate en torno. Sí, sin duda. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Yo. Sí, adelante. Mira, a mí me interesó ya en el sentido de, tú dijiste, Felipe, cuando estabas hablando de lo que estabas diciendo, de los silencios, de abusar de los silencios por el desierto. Y me llamó mucho la atención. Quizás sí, quizá el entorno físico refleje al silencio. Y luego, por el otro lado, Marta Cristina hablaba de la casa. Y cuando trabajas en el supermercado, en mano de obra o en eso, llegas a la casa y no se hacen silencios, pero se hacen pues conversaciones que finalmente, por lo que me pareció que dijo, son como silencios.
no salen del alma. ¿Tú las ves comparables? El abuso de los silencios y las conversaciones en la casa, en las casas, en las viviendas colectivas. Lo que pasa es que en el súper no hay prácticamente conversaciones entre ellos, precisamente por la modalidad de trabajo. Y digamos, las conversaciones, los diálogos se dan cuando están en la casa, y por lo general esos diálogos son expresiones de digamos, de su desacuerdo, de lo que sufren, y son diálogos que los llevan a enfrentarse también para ver quién va a quedar en la casa, por qué va a quedar, qué tienen que pagar, qué no tienen que pagar, qué le quitan a uno, el televisor, el equipo de música, con el único entretenimiento que tienen. O sea, siempre hay ese, o para digamos, denunciar al compañero que está clamando algo para que los pongan en la lista, o porque quiere armar el sindicato, ese tipo de conversación, que ni siquiera llegan a ser, digamos, conversaciones que tienen una carga afectiva, digamos, hablando como un entorno familiar, aunque trate de funcionar de ese modo, porque hay una guagua, hay una mujer que no es del grupo laboral del súper, que es Gloria. Gloria es la esposa que atiende la casa, hace las tareas, digamos, de la casa, pero además atiende sexualmente a los hombres de la casa. Es la esposa que recibe y espera siempre, pero interviene y discute también en los diálogos, ¿no? Pero ella ha sido también expulsada de la parte principal de la casa al fondo, a una pieza del fondo, porque ella no es del grupo de empleados del súper. Ella no tiene trabajo, ha sido despedida, no consigue, y acuerda, negocia también su permanencia en la casa. Ese tipo digamos, de vida es la que llevan. Yo lo comparaba, digamos, el sistema de funcionamiento, es como que ellos se llevan ese sistema de funcionamiento del súper a la casa. Ya. Pero, digamos, en otro nivel. Bueno, hay muchas cosas para trabajar ahí, ¿no? Y hacer las comparaciones entre los dos espacios, hay muchas cosas para hacer. Bueno, en el caso de Zúñiga, yo creo que no hay bueno, habría que darle varias vueltas, pero así de inmediato creo que no podría establecerse una semejanza entre los modos expresivos de Eltit y de Diego Zúñiga. Es decir, Eltit trataba de buscar, de hecho, formas alternativas, como lo estaba comentando Sergio ahorita, alternativas muy experimentales, para justamente hacerse notar, o hacer notar ciertos individuos que tenían casi como una condición de doble subalterno durante la dictadura, es decir, además de no ser partidario del régimen, además estabas en una condición de precariedad desde el punto de vista económico, o incluso, o eras mujer, o eras homosexual, ¿no? Entonces, con Lumpérica, sobre todo, esta especie de escenario en donde empieza a hablar un personaje y tratando de articular una voz muy diversa a las novelas tradicionales, creo que lo que está haciendo es buscar una forma de expresar un lenguaje que justamente le permita aparecer en escena. En el caso de aparecer en escena en un momento en el que toda la sociedad chilena y toda la literatura chilena habla a susurros, ¿no? Sí. Pero en el caso de Zúñiga, creo que toma, desde mi punto de vista, le hace un flaco favor a su propia prosa, ¿no? Pero toma determinadas técnicas de la narrativa de los autores nacidos una década anterior, de los años 70. O sea, el mismo Sandra, por ejemplo, dice en muchas de sus novelas, dice, bueno, pero esta historia, la historia de este personaje no importa, por lo tanto no la voy a contar. O bien no tengo todavía la posibilidad de enunciar, ¿no? Y entonces él lo explota sobre todo en Camanchaca, cuando dice, mi mamá me dijo que todo esto era mentira, por ejemplo. Yeah. Y tú como lector dices, bueno, ¿pero qué era mentira? Pues no me has contado nada todavía. Hay un trabajo con las elipsis, con dejar en suspenso, con que nunca, digamos, terminen de aparecer los secretos de familia, ¿no?
Ya. Y eso es muy donosiano, muy de Donoso también, de tirar allí el tupido velo sobre nuestras historias familiares, sobre nuestros secretos, sobre las cuestiones que de nuestra vida privada no se quieren que se sepan, ¿no? Como tal. Ahora, lo que yo señalaba es, por supuesto, que los hijos y los nietos, como le llamó la crítica en algún momento, tienen una historia tienen un punto de vista, ¿sí? Pero otra cosa, que esto llegue a constituirse, digamos, en un texto literario que vaya a trascender, no lo sé. Yo me quedaría más que con una literatura de los hijos, con determinados libros de esa literatura de los hijos, que me parece que sí hacen un trabajo literario, digamos, de una enunciación. A ver, el silencio y la omisión también es una técnica literaria, ¿no? Así como los músicos trabajan con el silencio, pues los escritores también. Pero otra cosa es como que te quieras salir por la tangente y decir, no te voy a contar esta historia porque no tengo las técnicas, ¿no? de hacerlo, por decirlo así a lo bruto, pero perdón. Pero bueno, ese es desde el punto de vista de lo literario, ¿no? Como tal. Así es. Gracias. Bien. ¿Nos vamos a comer o algo más? Una pregunta una de cosita. este orden práctico. ¿Se Sí. consiguen estos cuentos y estas historias chilenas fácilmente aquí en el mercado en México? Sí. O sea, Ok. bueno, al menos, a ver, de Eltit, creo, sí, Ok. sí lo puedes conseguir. Y Una si no está pregunta. San Amazon, siempre hace de la suya. Bueno, eso Una sí. pregunta para María Cocali y Richard Nixon School. ¿Cómo interpretaría esto de que esta crítica a los estudios culturales, o como se le llame? Porque Heise precisamente estudia un posgrado en literatura, y algo que muchos escritores de los nuevos narradores chilenos hacen también. Alejandro Zamba tiene un doctorado, La Costa Maña también tiene un doctorado. Entonces, ¿cómo Christian Heise se inserta también dentro de estos nuevos escritores que parecieran migrar de cierto modo a los estudios académicos? Porque él también los parodia mucho, tiene este libro, pero también juega mucho con la onda del paper, hace paper paródico. Entonces, ¿cómo él se inserta también desde esta posible parodia en los estudios críticos chilenos? La verdad, yo lo veo a él un poco inclasificable dentro de eso, precisamente porque no está dentro de la academia en términos así formales, no trabaja en una escuela en Vicuña. Él hace clases, yo lo conozco, pues yo vivo en Valparaíso. Yo lo conozco porque él estudió acá, viene para acá, Valparaíso es escenario de varios de sus cuentos, y él prefiere este lugar que no es solo un lugar de enunciación periférico, sino también físico. Y pienso que ese lugar también es un lugar que a él le acomoda mucho. Ahora, a mí esta novela me llama mucho la atención porque, bueno, es la primera novela que sale con una editorial grande. Y yo no sé si tú la leíste, Sergio. Sí, la leí. El Ricardo Nixon. Comparativamente, en relación a los cuentos, me parece deficiente. Claro, Pero comparándolo con sí, Pobre Diablo. es que lo otro es maravilloso. Sí, Lo otro sí. es impecable. Y ahí como que yo no voy entendiendo muy bien el juego que él está haciendo. Sí, Claro. sé que le gusta esta cosa de la marginalidad, y también tiene una impronta que es un poco así, ¿no? Claro. Pero no, juega con eso, y el mismo protagonista podría llegar a ser gay, se podría tener algunos rasgos autobiográficos también, por supuesto. Claro, definitivamente. Incluso él también me daba cuenta de Christian Heise como persona, ¿no? Es muy generoso también con algunos pequeños estudiantes. Ayudó en la tesis doctoral de Gastón Carrasco, una tesis que hizo sobre el diablo, la figura del diablo, y ahí participó Heise. También es muy amigo de Ignacio Álvarez. Juntos cursaban el doctorado, no, si no me equivoco, el magíster. Entonces hay una afinidad también con la academia, pero con cierto grupo académico, no con los grandes fantasmas de la Universidad de Chile, Universidad Católica, sino con los nuevos críticos, quizás.
Pero con Sí. Ignacio Álvarez son muy amigos y él lo rescata mucho, él presentó Pobres Diablos. Entonces también hay cierta Es que afinidad, yo lo pero una conocí afinidad por de Ignacio frontera. Álvarez. Claro. Yo llegué al retrato del CU por Ignacio Álvarez y ahí empecé, y claro, o sea, la generosidad de la que habla, yo le escribí un correo y fue súper generoso inmediatamente conmigo, a pesar de que tiene esta fama como de arisco y distante, no. Pero sí, yo tengo puras cosas buenas para hablar de él, excepto de esta novela. Que no. No, pero me parece que es interesante también el escenario que muestra tan parecido a lo que, o sea, tan como una visión que es como una bomba a punto de estallar, que era lo que estábamos cuando estábamos, antes de que comenzara todo esto que estamos viviendo. Eso es lo que me gusta, que está ahí. Están todos los elementos que ahora están tan transparentados y que se pueden encontrar perfectamente en esa novela desde la primera página. Gracias. Muchas gracias. Listo. Hola Felipe, Hola Ana, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Oye, pues yo quería comentar que pues, agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a esta pues como reunión de compañeros, pero sí quería comentar algo porque o sea, me quedo con esta visión de que aparentemente Chile tiene como esta literatura como muy local, ¿no? Y a mí me queda como la impresión de todo lo contrario, ¿no? Como que el efecto de una dictadura sobre un país, sea la dictadura que sea, o sea, no necesariamente una dictadura tipo Pinochet, sino conocemos muchas dictaduras en este mundo, cómo refleja cómo corrompe a una sociedad, cómo la lastima a nivel de hijos y nietos por esta literatura que de pronto ustedes mencionan que hay una voz en los hijos y en los nietos que es un reflejo de lo que vivieron estos padres y abuelos en su momento, ¿no? Y cómo ustedes han logrado hablar de esto, ¿no? Hay otras sociedades que han tenido estas mismas repercusiones, han sufrido estas dictaduras de maneras brutales y no lo logran sacar, no lo logran hablar, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en China, ¿no? China sufrió también a lo mejor muy distinto tipo de dictadura, pero dictaduras tipo comunistas muy fuertes, y todavía es una sociedad muy callada, que se guarda toda esta problemática, que sigue habiendo muchos secretos internos, que no está permitido hablar, ¿no? Y que ustedes sí están sacando y que al contrario debería de ser esta literatura que un poco se está mostrando, debería de ser mucho más abierta para otras sociedades que lo sufren o que lo han sufrido también, ¿no? A mí me ha tocado alguna vez tener familia muy cercana en lugares de Latinoamérica con dictaduras, en donde me acuerdo que de chica decían, no puedes hablar de política, no puedes hablar eso porque en la esquina te pueden matar, ¿no? Y a lo mejor los mexicanos no lo hemos vivido, aunque hemos tenido nuestro tipo de dictadura, no lo hemos vivido a ese extremo, ¿no? Al extremo de decir, no hables de eso porque esto no se puede decir porque el de fulanito de tal te puede ir a acusar a no sé dónde y te pueden matar, ¿no? Pero a mí lo que más me impacta es cómo este tipo de problemas en los países corrompen a la sociedad de una manera tan brutal, ¿no? Se pierden las lealtades, se generan todas estas problemáticas de relaciones con hijos y con padres, o sea, se daña la sociedad en lo más profundo. Y me encanta que estos autores, de alguna manera, unos más directamente y otros más veladamente, lo estén mostrando abiertamente a lo largo de generaciones, ¿no? Bueno, pues es que nosotros, como no somos chilenos, tenemos como esta visión como un poco externa de esto, ¿no? O sea, como decir, ¿qué vemos nosotros como mexicanos y qué vemos en el mundo, ¿no? Aunque todos vivamos muchas problemáticas distintas, el poder
que subyuga a una sociedad, la lastima a niveles tan profundos que pasa y transmina a generaciones. Y eso lo muestran ustedes en su literatura. Pero en México me parece que también nosotros tenemos grandes silencios, como el que se ha hecho sobre Tlatelolco, campos de guerra, como dice Sergio González Rodríguez. O sea, yo creo que, digamos, las dictaduras clásicas que se pueden haber vivido en Argentina o en Chile, adquieren, bueno, en Brasil, adquieren otras configuraciones con sociedades de otro tipo, pero también se han vivido. O sea, recién hoy en día se está trabajando no con los impuestos textos canónicos para pagar la cuestión de Tlatelolco. O sea, ese es un poco pero además la cantidad de luchas y cosas que han pasado, digamos, desde que llegó a Ayotzinapa, pero mucho antes, los muertos, la fosa. Exacto. O sea, me parece que son como procesos que se parecen en algunos puntos. Si uno toma las estructuras, en el caso, por ejemplo, de las fosas, los desaparecidos, todo eso. Entonces, la escritura de los hijos también tiene que ver con la revisión de generaciones anteriores y proyectos fracasados, ¿no? Y en algunos casos son los hijos acá en Argentina escriben mucho los hijos de, bueno, en Perú también está Cueto y otra gente que escriben, digamos, la historia de los represores. Pero creo que en general en América Latina, digamos, el panorama es desolador. Desolador. En esa misma órbita, Sí. estos últimos 2 años, se han publicado hartos archivos de escritores pre-golpe de Estado. Este año se publicó el archivo, se mostró más bien el archivo de Manuel Rojas. Y hace unos años atrás, el 2015, se publicó en un libro muy bonito, el archivo de Isidora Aguirre. Y es curioso porque escritores jóvenes como Andrea Jeftanovich están trabajando, pareciese, codo a codo con escritores del pasado, en este caso Isidora Aguirre. Isidora Aguirre, a quien yo destaco sobre todas las cosas, porque antes del golpe, como decía en mi presentación, ella trabajaba en terreno. Si trabajaba sobre basurales, iba a meter a los basurales y trabajaba ahí. Si trabajaba con pueblo indígena, iba para allá también. Con campesinos lo mismo. Y logró armar todo un archivo de esta mujer, que hoy los escritores jóvenes, nombro a Andrea Jeftanovich porque ya está a cargo de ese archivo, junto a la académica Pía Gutiérrez, están trabajando con los resquicios de esos padres o madres pre-golpe, por llamarlo de algún modo, abuelo, abuela. Y eso es muy bonito también, y va en la órbita que decía Carmen y Ana Teresa, trabajar con los resquicios del pasado, con lo que quedó. Porque muchas veces eso se pierde, y ahí se perdió nomás. Pues sin embargo, el caso de Manuel Rojas y Isidora Aguirre está ahí, y por suerte se ha logrado publicar con éxito. Bueno, también, a ver, estoy un poco temeroso de intervenir de literatura mexicana, porque uno nunca se siente con la autoridad, ni siquiera viviendo en México, para hacer un panorama de ninguna década, ¿no? Esto por pensar en, por ejemplo, que esos escritores como Fuentes, que quisieron supervisar todo un sector, o sea, la novela total, que a lo mejor en otros países podría haber tenido un resultado para el escritor, ¿no? Porque es una novela maravillosa, La región más transparente, pero para el escritor más satisfactorio, pues Fuentes él mismo reconocía que era imposible abarcar la Ciudad de México, ¿no? Es imposible. Es decir, así como el panorama literario mexicano, digamos, va trabajando en los distintos planos, ¿no?, del México contemporáneo, que también es inabarcable, ¿no? Parece, esa es una cuestión de apariencia nada más, que hay como una línea más compacta de lo que se puede hablar o de lo que se ha hablado en literatura postdictatorial argentina, Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no?, con este cuento de los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, o en Chile, pero en México
por ejemplo, hay un intento de Saldaña, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, que al final se trabaja alegóricamente, así como trabajaba Ibargüengoitia también alegóricamente, ¿no? Es decir, construyo un país imaginario, pero todos sabemos que es México, construyo un pueblito, y por sinécdoque, la parte por el todo, entonces hablo de las distintas capas que son tremendamente contradictorias y laberínticas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay un intento por desafiar la política federal, que es la política del olvido. Es decir, los feminicidios, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? O sea, las grandes cuestiones que son de lesa humanidad. Hay una política de gobierno desde arriba que, bueno, por eso lo digo como lo veo como extranjero viviendo aquí en México, que se intenta pasar rápido la página, ¿no? Y que la literatura ha tenido como ese espacio de resistencia para no dejarlo, ¿no? O sea, hay un trabajo de Trino Maldonado, por ejemplo, acerca de los 43 desaparecidos, con el propósito de que esto continúe, ¿no? Porque gobiernos o sea, políticos de todo pelaje lo que quieren es pasar la página, sin duda, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí veo varios amigos, el maestro futuro doctor Yamil, por ejemplo, que también conoce esta novela, o este escritor que que es muy nuevo, se llama Peponio Towers, ¿no? Que él tiene una novela, bueno, es muy loco todavía lo que está haciendo su proyecto, porque en algún momento de su novela, que se llama Yo Robo, por Yo Robot, ¿no? Se convierte en un robot que come cereales con su hermano, ¿no? Y que el espacio que coloca, o todas las contradicciones mexicanas, las coloca en las 4 paredes de su casa, ¿no? Y una casa mal hecha que le hicieron mal a su papá también, ¿no? Y ahí, entre la ironía, la sátira, tú puedes ver también, creo que está empezando a aparecer esto que hablábamos del contraste del discurso del testimonio de los padres y los hijos, ¿no? Como tal. Hay otro, Gerardo Arana, que es un escritor de acá de Querétaro, que se suicidó muy joven, ¿no? Y que lo que intentaba era también cubrir la ciudad de Querétaro, que no se presentaba como tarjeta postal, ¿verdad? Y esa voz intentaba desafiar a estos escritores también más tradicionales. Pero, sin duda, digamos, las formas represivas, ¿sí? Si bien son abiertas, ¿no? Por los aparatos represivos del Estado, creo que en México han sido mucho más sutiles, han sido mucho más ideológicas, ¿eh? Y al ser más ideológicas también cuesta que salga una literatura desafiante a eso, ¿no? Pero bueno, es un diagnóstico muy pobre, ¿no? Muy, muy pedorro para cubrir literatura mexicana. Hay otros colegas que son más expertos, ¿eh? Muy bien, pues les agradecemos la participación, el entusiasmo de todo, la calidad de las 3 ponencias que estuvieron conmigo, y bueno, esperemos juntarnos en otro momento, pues. Ya saben que a los que nos interesa este mundo de la cultura y la literatura siempre hacemos como una especie de villa o aldea y nos vamos ahora de manera virtual encontrando, pero teníamos una broma con los compañeros que se llamaba Congresistas Sin Fronteras, y éramos siempre los mismos que nos topábamos en todos los foros. Y eso, como estábamos hablando con Sergio, ojalá ya empiece a cambiar. Necesitamos también justamente estas miradas que nos desafían los enfoques críticos que ya hemos usado, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todos, provecho, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.